Ahí está. ¿Sí? Bueno, estamos acá nuevamente en un nuevo viernes, un nuevo encuentro en Ukele Club. Y bueno, esta noche vamos a volver a hablar de diagnóstico como el último encuentro. Estamos junto a mi compañera, la licenciada habitante Marina. Gracias por estar, Marina. Nada, acá estamos para servir. Bueno, buenísimo. Hoy recuerden que es el Día Mundial de la Salud Mental. Y bueno, pensaba también en esto de cuánto nos afecta, ¿no? La salud mental, cuánto nos afecta un diagnóstico en la salud mental, no solo de la persona diagnosticada, sino de la familia en general, ¿sí? Así que, Sí, bueno, quería hacer un poquito de mención sobre esto por este día, 10 de octubre, que a nivel mundial se puso para que realmente recordemos y lo tengamos en cuenta porque es algo que nos está afectando a todos a nivel mundial, justamente. sí, sí, sí. Y yo en estadísticas o en comentarios había escuchado que somos uno de los países que tiene esto de ir al psicólogo o ir a hacer terapias mucho más que por ahí un país con desarrollo de primer mundo. O sea, que no es tan, o sea, que en algo estamos como bien, decía yo, Sí, cuando veía las estadísticas y demás. Así que está muy bueno esto de que podamos tener, digamos, y lo comentamos y decimos, che, voy al psicólogo. ¿Y es? Sí, voy al psicólogo, voy a terapia, o voy a... O sea, está muy bueno o sea, sacar esto de que, ah, no, vas a loquero, o ah, no, mirá, estás loca, o sea, que vas por otras razones, que no necesariamente es porque. exacto, sí. Está bueno, que sigamos hablando de estos temas. Quizás en algún otro encuentro podemos hablar específicamente de la salud mental. Hoy nos toca nuevamente repasar el tema del diagnóstico en la infancia, ¿sí? Y nos centramos en lo que es el diagnóstico en la infancia específicamente, porque ustedes saben de que esto viene todo relacionado a cada uno de los capítulos del libro Travesía hasta sus ojos. Y en el tercer capítulo, bueno, hablamos un poquito del diagnóstico de Nacho cuando tenía 28 meses y, y bueno, lo difícil que fue ese momento donde a los padres nos enuncian, ¿no? Que nuestro hijo tiene algo en particular que puede afectar su desarrollo. Me gusta hablar mucho de este tema porque en general hoy eh, hay distintas corrientes de pensamiento, ¿no? Y, ¿Sí? y en el afán de evitar esto de patologizar a la infancia, muchas veces lo que se termina logrando es que no haya diagnósticos acertados o certeros y que de alguna manera eso influye en los procesos del desarrollo de ese niño. Eh, Vamos a ir pasando un poquito, vamos a repasar rápidamente la presentación Sí, y si vamos querés, a y ir después retomamos leyendo, esto que está bueno, digamos. perdón, vamos a ir leyendo un poquito rápidamente y después seguimos charlando con Marina. Bueno, ¿qué es un diagnóstico? Un diagnóstico es una etiqueta médica útil, no define el valor o el potencial de su hijo. Es crucial desmantelar el miedo inicial, es una llave que abre puertas a la comprensión y a los recursos específicos. Eso es como yo generalmente me gusta mencionar lo que es el diagnóstico, ¿no? En este caso, habla de una llave, ¿sí? Yo siempre digo que, bueno, el diagnóstico es una puerta que se abre y depende cómo nosotros lo vamos a procesar o a enfrentar, es cuando atravesamos la puerta o nos quedamos paralizados en el umbral sin cruzar esa puerta. Eh, Sí, calculo que esto es de acuerdo a lo que nosotros hablábamos la semana pasada, la otra semana, no, hace 15 días, en el tema de que qué apoyo, qué ayuda tenés o cómo te prepara
para cuando te dan el diagnóstico también. O sea, porque el diagnóstico no te lo dan en la primera entrevista o el primer contacto con el neurólogo, con el psiquiatra o con el quien, digamos, te derivaron a un médico. O sea, que no te dan el diagnóstico en la primera entrevista. Es todo un proceso digamos, que te va preparando, o creería yo que te van preparando para hacerlo. O sea, cuando uno va a dar un diagnóstico, siempre va como viendo esto, remarcando, digamos, digamos, posibilidades o falencias que uno ve, O no, o o muchas no. veces pasa que un diagnóstico puede llegar en una guardia pediátrica abruptamente, como me pasó esta semana de hablar con unos papás donde un médico eh, en la guardia les dijo, por lo que yo sé, su hija es autista y su No, hija tiene 18 meses y había ido por una consulta de que le estaba supurando los oídos. Entonces, imagínense, también es fuerte cuando no se da de manera acertada el diagnóstico y eh, sin esta preparación que estamos hablando, ¿no? sí, pero Porque también aparte, pasa, es una realidad que pasa y muchas veces hay resistencia por parte de los padres por este tipo de casos, porque viene una obvio. persona que lo ve una sola vez a tu hijo y ya le quiere poner una etiqueta. Y eso es lo que no queremos justamente como papás queremos, si nos van a dar un diagnóstico, eh, debería ser con, como vos lo dijiste, con preparación, o sea, transitando un proceso de búsqueda, eh, pero Y bueno, aparte, no siempre llega así el diagnóstico. y aparte con una entrevista o con un 45 minutos, digo yo, o sea, ¿qué diagnóstico o qué capacidad tiene el profesional como para dar un diagnóstico también? O sea, que eso también, a ver, pasa mucho en esto de etiquetar rápido o, no, yo por lo que vi, ya está. O sea, y es todo un diagnóstico, tiene muchas personas atrás, o sea, es interdisciplinario. O sea, no es que uno solo diagnostica y ve una sola arista del paciente, o sea, sino como que es necesario que se vea de todos los profesionales, o sea, no solamente de uno, porque algo nos piden los informes y las valoraciones que nos hacen hacer para diagnosticar, que el neurólogo, en el caso del neurólogo, digo porque es lo que yo más conozco, que es el que diagnostica o que le pone, digamos, esta etiqueta que es necesaria. O sea, la otra vez habíamos dejado muy en claro el tema de que es necesario para poder de ahí en más ver qué hacemos. O sea, que un diagnóstico no es nunca un techo, o sea, que si no es el punto de partida, como vos lo dijiste en un primer momento. Ujú. Y, y qué importante que reconozcamos esto también, no dejarnos llevar por una sola mirada, sino por, bueno, hacer una búsqueda con distintas miradas, distintas disciplinas que puedan observar eso que aparece como un síntoma, ¿no? Y, y bueno, perder un poquito el miedo a esto que eh, puede llegar a surgir, ¿sí? En algún momento de la infancia. Eh, y como dice acá, bueno, ¿cómo podemos atravesar este proceso? Entendiendo esto, que justamente el diagnóstico no es un punto, solamente un punto de partida, ni un punto final, sino que realmente estamos dando inicio a todo un proceso que va a llevar su tiempo cuando se llega a ese diagnóstico, cuando realmente ese diagnóstico queda de por vida en algunos casos. Entonces, hay que enfrentarlo con acompañamiento, con ayuda, ¿sí? No encerrarnos ni aislarlo y tampoco entrar en la negación, sino realmente, bueno, enfrentarlo y sobre todo pedir ayuda. Dice acá, esta etapa puede sentirse como un torbellino y nuestro objetivo es convertir ese torbellino en una brújula. ¿Por qué pensás que dice que sería una brújula el diagnóstico, Marina?
a ver, yo lo veía como algo súper necesario esto de una brújula, porque es lo que te va a orientar viendo las posibilidades, viendo las, o sea, particularmente en el niño, o sea, viendo y rescatando lo que puede hacer, lo que no puede hacer, qué autonomía, qué no. Entonces vas a poder eh, empezar a tener objetivos a corto, mediano y largo plazo de acuerdo a esto, o sea, a este diagnóstico y de acuerdo a lo que se ve y las posibilidades que tiene. Como sabemos, el autismo no son todos iguales, no tienen todas las mismas posibilidades. Hay diferentes, como diferentes personas somos. Entonces, eso implica que se haga un plan de acción de acuerdo a cada uno de esos de un niño con autismo. O sea, que no es Claro, lo mismo un diagnóstico de autista, decir, bueno, si un neurodivergente es igual que un autismo, no. ¿Es parecido? Sí. ¿Tienen algunas aristas, algunos puntos en común? Sí, pero no es lo mismo. Y cada niño no es igual. Entonces hablar de una brújula es mejor que decís, bueno, estamos orientados, vamos hacia hacer esto. Yo siempre, bueno, nosotros hacemos planes de trabajo y siempre buscamos esto, digamos, a corto, mediano y a largo plazo. Nosotras hoy en día, digo nosotras porque justo estamos en el aula compartimos aula con nuestros niños integrados y estamos atravesando un proceso de muchos cambios que estamos viendo qué posibilidades tiene para un secundario. Entonces ya nos estamos preparando. Y eso es lo que decimos, bueno, un diagnóstico, el diagnóstico nos va a dar y todo a esto. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué posibilidades tenemos reales para que pueda pasar un secundario? ¿Es ese secundario para mi paciente, para mi niño con autismo? Lo podemos charlar con los padres y con los terapeutas continuamente, o sea, nosotros vamos hablando y para eso son los equipos y los grupos, viendo a ver qué posibilidades hay. Y vos decías esto de modificar o me pasó que empezamos con un diagnóstico de autismo y terminamos con un diagnóstico egresando de un secundario, empezamos en segundo grado con un diagnóstico de autismo profundo, nivel 3, y después terminamos que mi paciente fue evolucionando, evolucionando y terminó diciendo, habla, se puede mover solo, tiene autonomía, puede estar en un secundario común, adaptado con sus posibilidades y puede, o sea, el proceso fue cambiando, pero de acuerdo también a esto que se diagnosticaba continuamente, o sea, fuimos evolucionando en el diagnóstico porque la neuróloga fue como diciendo, estas posibilidades antes no las tenía y ahora las tiene, entonces se diagnostica de exacto. otra forma y puede ir mutando o puede ir eh, con esto de las posibilidades que uno puede ir internalizando. Nuestro paciente fue evolucionando positivamente, hay otros que no. O sea, también tengo otros casos que no ha evolucionado, sino que ha involucionado. Entonces, terminamos en un set, o sea, en un terapéutico, porque no teníamos posibilidades reales en un secundario. Entonces, está bueno también esto, de ir hablando, ir viendo ese diagnóstico continuamente. O sea, que por esto es la revisión que se hace continuo del diagnóstico también. Que Exacto, por eso no es, exacto. no es Justa- algo que está final. exacto. Justamente siempre repito la frase esta que en la infancia, si bien los diagnósticos se escriben con lápiz porque pueden cambiar, porque el niño está en evolución, en pleno desarrollo, también un diagnóstico pertinente nos ayuda a tener una intervención adecuada, porque no vamos a intervenir de la misma manera de acuerdo a cada diagnóstico. Entonces, no es lo mismo acompañar a uno que a otro, porque muchas veces se dice, bueno, no importa qué tiene porque yo lo voy a acompañar de la misma manera. Y no, porque si el No, niño tiene una necesidad específica en algún área, donde uno puede observar que si trabajamos esa área de manera acertada y no de manera general, los cambios van a ser mucho más efectivos. Entonces, por eso exactamente. necesitamos los diagnósticos, para ser más acertados en los tratamientos.
Y acá, Sí, como dice, ¿no? Da tres causas o tres razones por las que el diagnóstico nos ayuda. Dice, por la claridad que tenemos, porque se le pone nombre a algo que se está viendo, se está sintiendo o viviendo, a ese síntoma que no sabemos de dónde viene y por qué, ¿sí? Cuando tenemos el diagnóstico también podemos tener el acceso a la ayuda. En nuestro país, lamentablemente, por la ley que tenemos de salud mental, necesitamos certificados de discapacidad muchas veces en los primeros años del niño, porque son los que permiten administrativamente que sí, reciba la ayuda. Eso no significa que nosotros queremos ponerle una etiqueta a ese niño y que esa etiqueta va a ser de por vida. No, muchas veces lamentablemente necesitamos de ese certificado para que pueda acceder a la ayuda que necesita porque económicamente no se puede solventar los tratamientos, ¿no? Entonces, sí, también las intervenciones en la primera infancia, el tener, vamos al otro extremo, el tener el certificado de discapacidad no quiere decir de que porque tiene acceso a todas las terapias, el niño necesite todas las terapias. No, el no, certificado porque eso, justamente te habilita a que las tenga por si lo necesita. Pero muchas veces hay terapeutas y padres y familias que malinterpretan el certificado y creen que porque se les habilita a tener determinada cantidad de terapias, tiene que hacer todas esas terapias. Y muchas veces eso es contraproducente también. Eh, sí, estamos, o sea, yo siempre lo pongo de dos formas, o lo veo yo de dos formas. Primero, colapsamos el sistema de salud, porque se va el dinero, hablando de económico, a otras cosas que por ahí no son necesarias, y el que la necesita verdaderamente no puede tener esa ayuda. Primer punto. Segundo, yo digo los chiringuitos, o estos centros que por ahí no son categorizados, que no están, y tienen, digamos, necesidad de que haya chicos con todas las terapias. Y vos lo ves y vienen todos los días. Vienes y es como diciendo, Dios santo, chiquito, o sea, ¿qué vida tenés? O sea, ¿cuándo te aburrís? ¿Cuándo jugás? ¿Cuándo descansás? Entonces, es, es un abuso, digo yo, o sea, es como poco ético exacto. Y hacerlo, siempre los extremos van a ser malos, siempre los obvio, extremos van a ser malos. Entonces, obvio. ni una cosa ni la otra. No, que pase esto en la realidad cotidiana no quiere decir de que no tenemos que diagnosticar, que No, no más tenemos que vale. saber qué le está pasando a ese niño. Bueno, Sabri, nosotros tenemos una alumnita que la vemos continuamente, que estaría buenísimo si tuviese un diagnóstico porque le ayudaría con esto de la guía, de qué hacer o hacia dónde o cómo orientarla, o Ujú. cómo, o sea, darle, digamos, la ayuda que necesita ella, que no la está recibiendo. Exacto, pasa muchas veces que las consecuencias se empiezan a ver en el futuro, ¿no? Porque hoy el niño, bueno, dentro de todo, eh, se comporta de manera más o menos típica, entonces, como papás, muchas veces no queremos aceptar lo que le pasa y sabemos, sospechamos, porque internamente lo sabemos y no lo podemos negar, pero ¿qué hacemos? Es tratar de tapar, tapar, tapar y no lo queremos ver, pero eso sigue aumentando como una bola de nieve hasta que llegan los momentos de niveles altos de exigencia dentro de lo social, donde, y no hablamos solamente de autismo, ¿no? No, Porque no, dentro del sistema educativo, el niño, para que pueda ir avanzando, tiene que alcanzar ciertos saberes y se sabe que están estandarizadamente, no sé si existe la palabra, de manera estándar, los niños aprenden a tal edad tal cosa. Entonces, cuando ese niño sale de lo típico y nosotros queremos seguir arrastrándolo, a la sí, fuerza se va a chocar más adelante con una realidad, tanto el niño como el sistema educativo, como la familia. Por eso esto que menciona acá, ¿no? La montaña rusa emocional de lo que es ver
no solo un diagnóstico, sino la previa de ese diagnóstico, el Exactamente. síntoma, el síntoma antes de llegar al diagnóstico. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Normalizamos los sentimientos y decimos, bueno, me está pasando esto, o lo tapamos y lo ignoramos? No, tenemos que enfrentarlos, aceptar de que tenemos emociones como padres cuando vemos que nuestro hijo es diferente, que nuestro hijo está caminando otro tipo de desarrollo, y aceptarlo, aceptarlo y, bueno, ver qué podemos hacer. Dice, voy a leer un poquito lo que dice acá. Es Sí, normal sentir negación, ira, tristeza, miedo y alivio al saber qué hacer. Importante, darse permiso para sentir, buscar apoyo, generar redes. O sea, no sí. nos pasa solamente a nosotros, porque generalmente cuando nos aislamos, creemos que, bueno, solo nos pasa a nosotros y les pasa a, todo, a un montón de gente dentro de la sociedad. No somos todos iguales y todos tenemos diversas formas y este concepto de la diversidad, no me sale la palabra ahora, Y, de las neuronas que son diversas, de las ay, neurodivergencias, de las neurodivergencias, neurodivergencias, las neurodivergentes, neurodivergencias, pero también lo otro, que todos somos en realidad diversos. ¿sí? Me asusté porque quedan 10 minutos del... Ah, bueno, así. No sé si ustedes lo vieron, al cartelito. No, 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 Entonces, no bueno, lo que avancemos un poquito. ¿Quién dale, conoce mejor a ese niño? Los padres. ustedes, Los los padres. padres siempre van a ser los expertos en ese niño, pero eso no quiere decir de que no necesitamos ayuda profesional que puede acompañar ciertos síntomas y ciertas conductas, ¿sí? Exactamente. Yo tengo mi teoría de que, con los años de experiencia que he tenido, que si tengo un diagnóstico, o sea, si tengo un paciente con autismo y perduro en el tiempo, logro mejores cosas que si cambiaríamos de terapeuta continuamente, que lo he comprobado, digamos, por experiencia, y que me ha dado mucho más resultado y ha logrado cosas mucho más rápidas en este sentido, que si soy la guide, o sea, soy su maestra de apoyo, bueno, y la sostengo en el tiempo, consigo mucho más cosas que Claro. Bueno, si no. pero justamente pasa todo lo contrario porque los profesionales en general se sumergen en el sistema y en las demandas del sistema y en general se priorizan otros aspectos, quizás económicos, quizás Sí, personales, entonces no se sostienen procesos largos. La realidad es esa. sí, Yo lo llevo a mi hijo al consultorio y cada 3 meses cambian de profesional. Bueno, ¿qué voy a hacer con eso? Bueno, saber de que puedo buscar otro tipo de ayuda. exacto. Existe otro tipo de profesional que se anima a salir de ese sistema y trabajar en domicilio, eh, Bueno, generar estos procesos largos, ¿no? es que ese es el tema, o sea, la ley sí ampara esto de que vos puedas elegir tu profesional, o sea, que tenés la libre elección de profesional, que antes por ahí no estaba, y era como vos decís, ibas al centro y bueno, te quedabas en ese centro y ibas pasando, por más que fuese el mismo centro, terapeuta. Pero hoy en día tenés la libre elección de profesional, entonces puedes elegirlos y eso está positivo en este sentido, de poder avanzar más allá de que no esté en un centro, que, o sea, que Pero está bueno. volvamos un poquito para atrás, porque Sí, ya estamos como que nos metemos en nuestra charla en lo que es el tratamiento, ¿no? Pero si está, volvemos para atrás, cuando vemos un síntoma o alguna conducta atípica en nuestro hijo, lo primero que tenemos que hacer es ir al pediatra y decirle, a mi hijo le está pasando esto. Si el pediatra no nos escucha, bueno, buscar un especialista, pedir ayuda del especialista. El primer especialista en lo que es en la primera infancia es el neurólogo, porque sí, es el que observa cómo el desarrollo neuronal de ese niño va funcionando o va generando justamente ese avance esperado. Y después, bueno, una vez que vemos al neurólogo, el neurólogo es el que nos tiene que derivar, ¿sí? Es el sí, neurólogo el que nos deriva a, bueno, a hacernos estudios genéticos,
si es necesario a un neuropsiquiatra infantil, Sí, a las especialistas de acuerdo a la etapa en la que está el niño, si es si tiene que ser, si es algo del habla, te va a mandar al fonoaudiólogo, si es algo de las conductas, te va a mandar al psicólogo, si tiene que ver con el aprendizaje temprano, que ya está empezando a darte cuenta vos de que hay cosas que no aprende, bueno, lo va a ver una psicopedagoga. Terapistas sí, ocupacional van a ver todo lo que tiene que ver con lo que es sensorial, ¿sí? Con el procesamiento sensorial de ese niño. Entonces, para cada cosa hay un profesional y hay un orden, digamos. No podemos saltarlos porque ahí es cuando se genera cierto caos en el proceso del diagnóstico para la familia y eso termina perjudicando llegar justo al punto donde queremos llegar, ¿no es cierto? sí. Exacto. Bueno, acelero. Pongo, Sí, pilares. no sé qué, porque yo no sé manejar, pero creo que es cuarta, quinta. Tres pilares fundamentales. La información de calidad, una vez que recibimos el diagnóstico, no meternos a Google, a cualquier página, porque nos van Exactamente. a informar de todo y va a haber y eso nos genera más caos y más confusión, ¿no? Crear un Sí, plan de intervención como hablamos previamente, lo que sí, dijimos sí, sí. recién, ¿no? Organizar y planificar ese tratamiento que en el caso que vaya a necesitar, ¿no? Que no sea Exactamente. todo de golpe, que no sea todo un montón de horas o que sean un montón de personas a la vez. Sí, más cuando estamos hablando de autismo, que es muy importante el tema de cuidar a esas personas, digamos, a quién y cómo y hasta dónde exponerlo, porque no todos los chicos tienen la misma capacidad de adaptación, por ahí llevan mucho tiempo para adaptarse. Pero bueno, en un diagnóstico está bueno esto, ir planteando estas cosas. Después, ¿qué te queda? El 3, cuidado, Y cuidar al cuidar al cuidador. cuidador, justamente lo que hablábamos hoy de la salud mental, ¿no? Cómo nos afecta el diagnóstico como padres. Bueno, cuidarnos, darnos ese tiempo de cuidado que generalmente Tener uno las lo redes. encuentra en la red, ¿no? En que a otro le está pasando lo mismo, entonces me identifico con ese otro y que me pueda acompañar. Eh, Exacto. es todo, bueno, el diagnóstico es todo un proceso a veces difícil, pero necesario, ¿no? Dice, bueno, acá la capacidad de nuestro hijo, concentrar la energía en sus fortalezas y habilidades, no solo en las dificultades. El viaje es de amor. Este camino no siempre es fácil, pero es un camino lleno de amor incondicional. Tenemos el poder y la información para ser el mejor defensor de nuestro hijo. Qué importante que Exactamente. es eso también, que como terapeutas por ahí, eh, hablo como profesional, darle ese lugar al padre, ¿no? No quitarle Escucha. ese poder de conocimiento que tiene el papá y empoderar en realidad a ese padre para que sienta de que sí está haciendo cosas y que puede hacer más cosas por su hijo. A Sí, sí, diferencia de lo que pasaba antes, perdón que te interrumpa, esto de que lo metían al consultorio y hacían con nuestro hijo y nosotros quedábamos afuera sin saber qué podíamos, en qué podíamos colaborar. y aparte está buenísimo digamos, esto de ayudar y que la visión de los padres o sea, por lo menos para mí es muy importante, porque están continuamente, o sea, y ellos saben puntualmente qué, cómo, qué lo puede alterar, o sea, nos va a dar muchísimas más herramientas en un diagnóstico, y por eso es importante la escucha de un profesional hacia los padres, o sea, que tiene que estar siempre esa escucha. Exacto. Bueno, Marina, gracias por esta noche nuevamente. Me encanta charlar con vos de estos temas. No nos cansamos, no nos alcanza el tiempo, Nunca. así que seguramente que en alguna otra oportunidad vamos a volver a encontrarnos para seguir charlando de distintos temas. Listo. Un placer, siempre, así que no hay drama. Yo dispuesta. Buenísimo, gracias, Mari. Hasta luego. Adeu.